Hola chicos, buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola, profe. Buenas tardes. Bueno, vamos a arrancar ya porque ya son prácticamente las 6:15, así que arrancamos. Si después se suma algún compañero en la mitad, no hay problema. Bien, el día de hoy, ahora paso a presentarles lo que vamos a ver, pero va a ser básicamente digamos, un repaso de las últimas unidades que hemos estado viendo de lo que sería producción 2. Nos vamos a centrar exclusivamente en producción 2 porque el resto digamos, de las unidades anteriores ya tuvieron repaso. Este repaso tiene, digamos, la función, o más o menos tenía la función de justamente servirles como repaso para la próxima autoevaluación. Aún así, ustedes tendrían el examen final, o eso me dijeron desde administración, el día 20, eh, que es la semana que viene, básicamente. Así que me parece que la autoevaluación no la vamos a hacer. En realidad me parece no, ya directamente les digo que no la vamos a hacer, pero vamos a dejar grabada esta clase y a estar en el repaso y espero que les sirva, digamos, para la próxima, para el día 20 que va a ser el examen. Eh, Importante comentarles un poquito acerca del examen final. Yo ahora cuando terminemos la clase o mañana a más tardar, si no lo he mandado por favor les pido que me avisen, voy a mandarles un formulario de inscripción para el examen final. Es importante que este examen, perdón, que este formulario lo llenen sí o sí. Aquella persona que no lo llene no va a poder rendir el examen final, así que por favor llenenlo. Esto es más que nada para que administración tenga conocimiento de qué personas van a rendir y además de esto pueda hacerles un seguimiento respecto de las cuotas que llevan y si están al día con el tema de las cuotas. ¿Por qué? Porque administración no deja rendir a las personas que no estén al día con las cuotas. Bien. Eh, ¿Hay algún problema o pasa algo si ustedes no rinden en esta fecha? No habría problema, posiblemente el mes que viene o bastante más adelante, yo diría dentro de unos 2 o 3 meses, sí, dentro de unos 2 o 3 meses más o menos, habría otro examen. Tal vez el mes que viene pueda haber uno, sí, o podamos pedir dentro de unas 2 o 3 semanas algún examen recuperatorio para aquellos que no hayan rendido o también para los que hayan rendido mal, ¿sí? Como para que tengan ahí otra fecha adicional. No sé si tienen alguna pregunta respecto del examen final antes de que arranquemos con el repaso. De paso va a quedar grabado, así que le va a servir a los compañeros. ¿Algo que quisieran preguntar? Profe, Sí, Profe, el examen va a tener la metodología así más o menos como los prácticos, de ese estilo. sí, exactamente. El examen final va a ser como las autoevaluaciones, ¿vieron? Que estuvieron haciendo. Bueno, va a ser igual, exactamente igual, pero con un poco más de preguntas. Tiene alrededor de 50 preguntas, si no me equivoco. Entre 50 y 40 preguntas. Y van a tener 1 hora y media para hacerlo. Lo único que sí tiene distinto con la autoevaluación es que no van a tener 2 semanas disponibles el examen, sino que lo van a tener solamente el día viernes 20 de este mes. Así que lo tienen que hacer sí o sí ese día. Yo por lo general les dejo también el día sábado o unas horas más después del día sábado como para que tengan tiempo, pero más de eso no. ¿Alguien más iba a preguntar otra cosa? ¿Ninguna otra duda? ¿Está todo claro? Por mi parte, sí, profe. Buenísimo, buenísimo.
Bueno, entonces vamos a arrancar con el repaso para no hacerlo muy largo, ya que no les vamos a tomar, o sea, no les voy a tomar la autoevaluación, vamos a ir viendo algunas de las cosas más importantes de cada unidad, ¿sí? No nos vamos a centrar mucho en los detalles, solo vamos a ver las cosas importantes, como dije, para hacerla lo más rápido posible. eh, y dejarles tiempo para que estudien, porque si bien yo les dije desde hace 2 semanas que les vengo diciendo que estudien, que empiecen a estudiar porque el examen ya tenía fecha, pero quiero que esta semana las aprovechen para estudiar. Así que vamos a ir tomando más que nada los puntos que posiblemente entren en el examen, que es lo que yo he visto que por lo general se toma, eh, dentro de cada una de las unidades estas de producción 2. Ustedes aún así, si tienen duda de algo que pase por alto así o muy rápido, inclusive si también tienen dudas de los temas que estamos viendo ahí en detalle, les pido que por favor me consulten, ¿sí? Por favor. Así que bueno, arrancamos con el repaso. Cualquier duda, como saben, me paran y lo respondemos. Bien. Primero vamos a ver un poquito lo que era la unidad número 12, que es la unidad del control de la producción. Dentro de producción petrolera existen básicamente dos reglas, y las dos reglas se pueden englobar en la primera, básicamente el petróleo que no producimos hoy no lo podemos recuperar, viene por ese lado, ¿sí? Si yo quisiera recuperar mañana lo que perdí hoy, en realidad no recupero nada, porque esa producción excedente del día de mañana pertenece al día de mañana, ¿sí? Punto final. Y la regla número 2, que ya es un poco más concreta, dice que, digamos, yo no puedo o no es aceptable tener una pérdida de producción y no saber el por qué, ¿sí? Es decir, yo no puedo tener una disminución en mi producción y no saber la causa. Es importante saber la causa. Por lo tanto, para no perder producción y en caso de perderla, para poder saber las causas de la pérdida, es que surge lo que nosotros conocemos como el control preventivo de la producción. ¿Qué es este control preventivo? Bueno, básicamente consta de una serie de ensayos y una serie de justamente controles para poder prevenir cualquier pérdida y en caso de no poder prevenirla, tratar de conocer la causa para solucionarla lo antes posible. Viene por ese lado el tema del control, ¿sí? Dentro del control de la producción lo podemos dividir en tres grandes ramas: los recorridos diarios, los controles de estado de producción y el seguimiento del pozo. En el recorrido diario y rutinario, esto ya lo habíamos visto muy por encima, consiste básicamente en el trabajo que hace el recorredor de pozo, ¿sí? O el recorredor de campo. Es decir, es una persona o un grupo de personas, por lo general van de a dos, se suben en una camioneta, empiezan a andar por las huellas del campo y siguiendo una planilla, ellos tienen que ir analizando las situaciones de los distintos pozos o instalaciones que tienen en la planilla. ¿Bien? Es muy raro que el recorredor salga de esa planilla, es decir, es muy raro que el recorredor se ponga a analizar o controlar cosas que no se le han dado, porque primero que nada no es su trabajo, porque hay más recorredores que hacen ese trabajo, y en segundo lugar porque perdería tiempo, así que no lo hace, simplemente recorre lo que le dicen que tiene que recorrer. Y no es ir, mirar el pozo y decir, ah, está bien, listo, me voy, no, obviamente hay que llenar la planilla por lo general tiene consumos de corriente, tiene algunos lugares para anotar si es que he sentido algún ruido extraño en el equipo, si he visto humo, bien, se pueden anotar y ver todos estos elementos. Y el recorrido diario básicamente es eso, si no tiene más. Si bien es verdad que es importantísimo el recorrido diario, es algo muy simple. Básicamente son personas yendo hacia los distintos puntos del yacimiento y examinando con la vista, con los oídos, con el tacto, ¿sí? Si hay olor y demás, básicamente con todos los sentidos, ellos pueden ver, ¿sí? O sea, o determinar si la instalación que están controlando tiene algo extraño o si está andando todo bien, ¿sí? Así de simple. Después pasamos al control del estado de la producción del pozo, que el control del estado de producción del pozo ya es un poco distinto porque básicamente consta en, ahora sí, realizar un control un poco más exhaustivo
por lo general de cada pozo en particular, ¿sí? Si bien es verdad que el control que vimos hace ratito, el recorrido diario también se hace por cada pozo, pero como dije, es una inspección más que nada visual y de sentidos. Esto no, esto ya tenemos mediciones metidas en el medio. Bien. La primera es la que se conoce como la prueba de superficie. Bien. La prueba de superficie consiste en medir la presión inicial de producción. Bien. Una vez que determino la presión inicial de producción, que es la presión a la cual produce el pozo, cierro las válvulas de producción y trato de llegar a una presión que esté 12 kilogramos por centímetro cuadrado por encima de la presión inicial. ¿Bien? Y veo cuánto tiempo tarda. En función de esa diferencia, o sea, en función del tiempo que tarde en llegar a la presión final, yo voy a poder determinar si realmente el pozo presenta o no presenta problemas. Por ejemplo, si el tiempo que tarda en llegar se mantiene constante durante todas las semanas que yo he hecho este ensayo, el pozo está bien. Ahora, si ha disminuido el tiempo, estoy en un problema, porque si el tiempo disminuye, por ejemplo, puede deberse a que el pozo alcanza una presión mayor mucho más rápido. Por lo tanto, es muy común determinar o poder estar en situaciones en donde se me ha tapado la cañería o tengo tapado el tubing, ¿sí? o la bomba, además. ¿Bien? Eso pasa cuando el tiempo es menor. Cuando el tiempo es mayor, quiere decir que tardo mucho más en alcanzar la presión final. Y si tardo mucho más es porque por algún lado pierdo presión. Ya sea por la cabeza de producción, por lo que sería el puente normalizado de producción, este que ven acá. O bien puede ser también alguna pinchadura en un tubing, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pueden haber muchos elementos ahí que estén metidos en el medio. ¿Qué hago cuando determino que, digamos, el pozo tiene un tipo de problema? Bueno, tengo que intervenir el pozo, que se llama, es decir, se notifica y se espera que el equipo de pooling llegue para poder, en definitiva, examinar y desarmar todo y ver qué es lo que está mal, si es el tubing, si son las válvulas del puente normalizado de producción, si pasa algo con la bomba, etcétera, etcétera. ¿Sí? Fíjense porque a esto le llamamos control de estado de producción, porque acá lo que hago es básicamente es, si bien no estoy controlando la producción en sí, pero sí estoy controlando las instalaciones del pozo ya con un ensayo. No es mirar y decir, ah, está bien, no, es un ensayo. Tengo mediciones vinculadas en el medio de presión, de caudales, de tiempo, ¿sí? Los otros ensayos eran el control de nivel, que básicamente medimos dónde está el nivel de petróleo en el pozo, y la dinamometría, que eso ya lo vimos en la unidad número 9 y ya hicimos también el repaso. Recordemos que es un ensayo que solo se aplica en los bombeos mecánicos y que permite determinar si la bomba del bombeo mecánico está andando bien, si tiene gas, si no, si se ha soltado el ancla, si hay golpe de fluido, etcétera, etcétera. Si permite determinar muchas características del funcionamiento del bombeo mecánico. Tanto la prueba de superficie que vimos hace unos minutos, como el control de nivel, como la dinamometría, son ensayos periódicos, pero no diarios. ¿A qué voy con esto? Periódicos quiero decir que se realizan cada cierto periodo de tiempo, pero no diariamente. Es decir, se pueden realizar, por ejemplo, cada 2 o 3 semanas para cada pozo, mientras que el recorrido diario se hace diariamente. Y el control de producción, que es esto que vemos acá, se realiza diariamente también, ¿sí? Solamente los 3 ensayos anteriores no se realizan diariamente. El resto sí. El resto se realizan todos diariamente. Es decir, todos los días. En el control de la producción, si bien hay varios métodos, que eso los explicamos en la clase, no vamos a entrar mucho en detalles ahora, el control de la producción es básicamente un control que se realiza por cada uno de los pozos, se realiza a cada pozo todos los días y por lo general en el mismo rango horario, es decir, a la misma hora, pero con ciertas diferencias. Puede aceptarse 1 hora, 2 horas de diferencia, pero por lo general siempre a la misma hora, ¿sí?
¿Qué función cumple el control de la producción como tal? Podemos controlar la cantidad de petróleo, es decir, tenemos que determinar la cantidad de petróleo que viene del pozo, la cantidad de agua, ¿por qué no? Los porcentajes de gas, la cantidad de sales y el porcentaje de sólidos. Entonces fíjense cómo con estos controles yo puedo determinar qué fluidos me está produciendo el pozo durante ese día, o yo estimo en realidad qué me ha estado produciendo en ese día. Por ejemplo, si tengo 60% de petróleo, 38% de agua y 2% de sólidos, y dentro del agua una buena concentración de sales. Listo. Eso es información que me está dando el pozo. ¿Por qué es importante determinar o hacer estos controles de forma diaria? Para saber cómo se está comportando la producción, básicamente. Si yo controlo cada 2 semanas, y a las 2 semanas voy y digo, mirá, tengo 90% de agua y tenía 20. ¿Qué pasó? Y no sé qué pasó realmente, no tengo manera de comprobarlo, porque hubieron 2 semanas en las que no hice nada, no analicé. Bien, por eso se realiza de forma diaria, ¿sí? Para poder tener, de cierta manera, un control constante de lo que está saliendo del pozo y poder decir, mirá, está aumentando el agua, hay que ver si sigue aumentando, y si sigue aumentando probablemente haya habido algún problema en el reservorio, tal vez ha habido algún filtro o alguna canalización que se llama de agua, es decir, que empieza a salir agua en vez de petróleo porque se ha tapado los punzados y hay mayor presión de agua. Son cosas complicadas, pero analizando la producción yo puedo saber o puedo estimar que va a ocurrir un problema, ¿sí? Y prevengo al sistema de eso. Y ya por último el seguimiento del pozo, que bueno, básicamente el seguimiento de pozo, a mí, como yo siempre les digo, me gusta compararlo con el historial médico de una persona, porque básicamente es lo mismo. Es como el historial médico de un pozo. Al menos el legajo de pozo. El legajo de pozo tiene desde el día 0 hasta el día de hoy toda la información del pozo, ¿sí? Todo lo que pasó durante la etapa de perforación, cómo se perforó, cuánto tiempo se tardó, qué pasó en la etapa de terminación, después en la etapa de producción, si ha tenido alguna intervención, qué químicos se le inyectan, qué sistema de bombeo posee, todo está en el legajo de pozo, la producción acumulada, la producción promedio del último año, todo, ¿sí? Mientras que en el parte diario, como su nombre lo dice, es similar al legajo de pozo en algunos puntos, pero básicamente lo que yo hago es llenar una planilla diaria del pozo. Si ha tenido algún problema, y en caso de no tener problema, todo lo demás. Producción, cantidad de agua, cantidad de petróleo, qué tipo de petróleo, cantidad de sólidos. Es decir, todo lo que nosotros detectamos en el control de la producción va a parar al parte diario, ¿sí? ¿Para qué me sirve esto? Para llevar un control diario. Los partes diarios por lo general se suelen adjuntar al legajo de pozo y terminamos teniendo un legajo de pozo de 50.000 páginas, ¿sí? Pero bueno, no importa, ¿sí? A los partes diarios con el tiempo se pueden ir eliminando y se van pasando los datos digamos, de una importancia bastante alta al legajo de pozo directamente y quedan ahí en el legajo. Y los partes diarios se pueden ir tirando, pero bueno, se llena mucho papeleo con los pozos para tratar de llevar el control. Hoy en día ya no tanto papeleo, es todo más que nada en software y se almacena todo en una nube informática, una nube de internet. Entonces queda todo almacenado ahí, todos los datos y demás, protegidos, etcétera, etcétera. Bien. Conclusión, ¿por qué realizo un control de la producción? El control de la producción se realiza para poder evitar pérdidas de producción y si no las pude evitar, para al menos conocer el porqué de la pérdida de producción, ¿sí? Tratar de prevenir pérdidas y tratar de conocer causas y conocer posibles fallas antes de que suceda, ¿sí? Por eso se llama preventivo. Bien, ¿alguna duda respecto de la unidad número 12? ¿Algo que quisieran preguntarme?
Genial, genial, genial. Seguimos entonces. Bien, unidad 12, lista entonces. Ahora vamos a pasar a la unidad número 13. En la unidad número 13 estuvimos viendo transporte. En primer lugar, repasando un poquito la función del transporte, recordemos que la función era desplazar algo desde un punto del espacio hacia otro punto del espacio. Así de simple. Eso es desplazar. Eso es transportar en realidad. Bien. ¿Qué es lo que transportamos nosotros? Y producción. ¿Sí? Producción. Y dentro de la producción entrarían todos los fluidos que vienen con la producción. Gas, agua y petróleo. Y el resto de los elementos como sólidos, sales, ¿sí? Dióxido de carbono, ácido sulfúrico, bueno, todas estas cosas que les he comentado varias veces ya que salen de un pozo. Pero principalmente agua, petróleo y gas son los elementos a los cuales nosotros le damos mucha importancia. Recordemos, el transporte básicamente lo que hace es unirme todas las etapas de la producción, ¿bien? Es decir, los pozos, la batería, la planta de tratamiento de crudo, todos esos elementos y todas las plantas y demás están unidas entre sí por medios de transporte. ¿Cuáles eran los medios de transporte? Esos 4 que vemos allí: buques, trenes, camiones y cañerías. De estos 4, los más utilizados son las cañerías, porque básicamente reúnen las mejores cualidades de los otros 3: gran capacidad de transporte, transporte en realidad en bajo tiempo, lo transporta muy rápido, puede introducirse en cualquier tipo de terreno sin ningún problema, y si bien requiere un mantenimiento exhaustivo porque son instalaciones grandes, el resto de los equipos también requieren mantenimiento, así que estamos ahí. Con eso no habría mucha diferencia. Pero las cañerías son como las estrellas dentro de los medios de transporte. Por eso en nuestra casa el gas llega por cañería, el agua llega por cañería, ¿sí? Etcétera, etcétera. Los residuos se van por cañerías, o sea, todo funciona con cañerías porque es mucho mejor, mucho más rápido, gran capacidad de carga, etcétera, etcétera. Profe, lo Sí, molesto. Ahí en el tema del tipo de transporte, en uno de los prácticos, sí, yo, en las opciones donde decía cuál era el método más usado en Argentina, yo puse el tema de cañerías y camiones, que son sí. los más utilizados frecuentemente, y me lo puso como que estaba mal. ¿Y no se acuerda qué le puso bien? Creo que trenes y buques, si no me equivoco. Eh, No, profe, era cañerías y barcos. Cañerías y mm, barcos, puede ser. eso es un error, eso es un error, sí, sí. Eso es un error de... seguro cuando han hecho, yo, como yo les comento, los cuestionarios no los he hecho, los ha hecho un profesor anterior y han quedado cargados, entonces ocupamos esos cuestionarios. Em, Posiblemente se ha confundido cuando he puesto la opción correcta porque, perdón, porque los buques, o sea, lo que es barcos, no es común. No, no, para nada, para nada. Son los camiones y las cañerías. Así que sí, su opción es correcta, digamos. No se lo ha tomado mal, pero bueno. Ajá. Claro, profe, a mí también yo puse lo mismo, pero me corrigió como que estaba mal y me decía que era cañerías y barcos. Sí, no, Pero, está mal, está mal. Es cañerías y camiones, sí, sí, sí. Sí, no, está bien, está bien. Sí, creo que hubo un mismo error o algo similar en el tema de las cartas dinamométricas. Puede ser. Sí, sí, puede ser, puede ser. Puede ser. Aún así, ¿aprobaron el cuestionario? Sí, sí, Bien, que bien. por lo menos yo sí. Bien, bien, buenísimo, buenísimo. Eso es importante porque sí, si yo lo... también, profe. Buenísimo, buenísimo. Porque si lo Ya. desaprobaron es como que, justo. Pero no, si lo aprobaron no hay problema. Una preguntita más no, no pasa nada. Así que, pero no, es cañería y camiones. Cañería y camiones, eso ténganlo en claro. Si bien los camiones mucho no se ocupan para el petróleo, se ocupan más que nada para los combustibles, hay casos en los que sí se los ocupa para el petróleo, que eso lo comentamos. Y es los casos en los cuales yo tengo un pozo que está muy, muy lejos de batería, que realmente a mí no me conviene en cuanto a plata, digamos, en cuanto a dinero, colocar una cañería desde el pozo que está a muchos kilómetros de la batería, ¿se entiende? Entonces, si tuviese que tirar todo un caño
gastaría tanta plata que tal vez el pozo no me lo paga. Y si no me lo paga el pozo, no conviene. Entonces, en esos casos sí se produce lo que se llama un tanque elevado, que es un tanque que está al lado de un pozo, y el camión va cada cierta cantidad de horas o cada cierta cantidad de días y vacía la producción del tanque y la lleva a batería, ¿sí? Así que los camiones sí se utilizan para transportar petróleo, pero solamente en esos casos, ¿sí? En casos contrarios no. O en otros casos siempre conviene la cañería, siempre. Pero en estos casos tal vez no. Así que muy bien, muy bien. Si respondieron cañería y camiones, está perfecto. Son esos dos elementos. Así que se deben haber confundido ahí. Yo voy a ver si lo arreglo. Porque la opción correcta es cañería y camiones. Está bien. Bien, ¿algo más? ¿O seguimos? Todo bien, todo bien. Genial. Bien. Dentro de la cañería, digamos, o del medio de transporte de cañería, nosotros la podemos dividir en distintos tramos dentro de un pozo, recordemos esto, básicamente porque cada tramo cumple una función y lleva un fluido específico que no se parece a los demás. En primer lugar, la línea de pozo. La línea de pozo es, digamos, esta cañería que transporta fluido desde la boca de pozo hacia los manifolds, ¿sí? Perdón. Como decía, desde la boca de pozo hacia los manifolds tienen espesores de cañería bastante chicos, ¿sí? Del manifold salen siempre dos caños, siempre, ¿sí? Pueden ingresar varios, pueden ingresar 3, 4, 5, 6, hasta 10 creo, a un manifold, pero siempre salen dos, que son el colector de general y el colector de control. Por el colector de general viaja la producción de todos los pozos que llegan al manifold, mientras que por el colector de control viaja solamente de a un pozo a la vez, ¿sí? De a un pozo a la vez, para llegar hasta la zona de control y realizar el control que vimos hace unos minutos, el control de la producción. Es importante que, a ver, el colector de control puede ser de un diámetro más chico que el colector de general, porque lleva de a un pozo, entonces no necesita ser tan grande. Pero a veces se los diseña del mismo tamaño el colector de general y el colector de control, para que en caso de que se rompa el colector de general, poder utilizar el de control como general hasta que se solucione el problema, ¿sí? Esto a veces es así, hay otras veces en los que no, en donde cada uno tiene su diámetro. Y si el colector de general se rompe, se coloca un bypass, que se llama, que es una cañería que básicamente me conecta, o sea, me hace una pequeña desviación en el colector de general para poder solucionar el problema en el punto determinado y después, digamos, seguir produciendo de manera normal. ¿Bien? Pero esto dato curioso, esto se los comento, el tema de los diámetros, porque puede llegar a ser una pregunta. Sí, es muy común que les pregunten, ¿el colector de general y el colector de control pueden tener el mismo diámetro? Sí, de poder pueden, no hay problema con eso. Por lo general no, pero pueden. Si están hechos así, si están hechos iguales, no habría ninguna queja al que lo diseñó, porque está bien, ¿sí? Una vez que llega la batería, recordemos que la batería separaba las fases, el agua por un lado, el gas por otro, y el petróleo sigue su camino por lo que nosotros llamamos el oleoducto secundario. El oleoducto secundario ingresa a la planta de tratamiento de crudo, en donde se le quita la sal al petróleo, y de ahí se vende hacia el punto de entrega, que puede ser básicamente cualquier punto que ustedes quieran venderle petróleo. Por lo general suele ser la refinería Luján de Cuyo, u otras refinerías de bandera blanca. Y ese caño que lleva el producto es el oleoducto principal. ¿Bien? Digo, y se llama oleoducto. Fíjense que solamente estos caños se llaman oleoductos y los anteriores no, porque un oleoducto es un caño que lleva petróleo, o al menos en su gran mayoría petróleo. Entonces, llamarle oleoducto a la línea de pozo y es medio complicado, porque hay pozos que producen 90% de agua. O sea, es más un acueducto que un oleoducto, ¿se entiende? Entonces se le llama línea de pozo. A los colectores les pasa lo mismo. Pero a los oleoductos secundario y principal
Estos ya sí llevan mucho contenido de petróleo. Entonces, por lo general, se les llama oleoductos. Y no líneas, ni colectores, ni caños, no, oleoductos. Ven acá hay una imagen del manifold, una imagen de la boca de pescado, que son las conexiones que tiene el manifold y las conexiones que presentan algunos pozos que están lejos del manifold y se enganchan directo a los colectores. ¿Sí? La boca de pescado tiene esta forma, recordemos, para evitar turbulencias y agitación, porque esta turbulencia y agitación me generan emulsiones. Entonces trato de evitarlas. Dentro de las cañerías se pueden fabricar de acero o de plástico, si las de poliéster reforzadas con fibra de vidrio, siendo las de acero las más comunes, pero las de plástico, recordemos que hicimos un pequeño análisis ahí de cuáles eran mejores y terminaron siendo las de plástico mejores. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que sean las más usadas. Las más usadas son las de acero, pero las de plástico son mejores. Y hablábamos de cañerías sin costura y con costura. ¿Es importante que sepan cómo se fabrican? No tanto, no tanto. ¿Sí? Aún así, datos importantes, que sí son importantes. ¿Cuál de las dos cañerías resiste más presiones y esfuerzos y demás? La cañería sin costura, recuerden esto. ¿Por qué la sin costura? Porque es la cañería que no presenta esta soldadura a lo largo. Entonces, al no presentar la soldadura, no tiene ese punto de debilidad. Recordemos que si bien la soldadura, por más que esté perfectamente hecha, siempre representa menor resistencia comparado con el material original, por así decirlo, el acero que se utilizó para hacer la cañería. Siempre las soldaduras son los puntos débiles, a pesar de que esté bien hecha. Entonces, cañerías sin costura son mejores para soportar esfuerzos. ¿Son baratas? No, son las más caras. Así que como son las más caras, solo se utilizan en el oleoducto principal. Las cañerías sin costura se utilizan en el oleoducto principal. Y en algunos casos se puede llegar a utilizar en algunas cañerías que lleven gas o fluidos a alta presión. ¿Sí? Porque al estar expuestos a altas presiones, la cañería con costura se puede romper. Pero bueno. En estos casos, en este esquema que estamos viendo acá, oleoducto principal es el único que utiliza cañería sin costura. La cañería con costura la ocupan el resto de las cañerías, que vimos ahí en el esquema este que les mostré hace ratito. Cañería con costura se llama porque esta sí presenta la soldadura a lo largo. Si yo les preguntara ¿cómo hago para unir dos cañerías de transporte? Las cañerías de transporte, sean con costura o sin costura, las dos se unen entre ellas mediante soldadura. ¿Bien? Así que las cañerías sin costura, cuando una con la otra, van a tener una costura. Pero no es lo mismo una costura a lo largo de la cañería que una costura, digamos, en lo ancho de la cañería. Las costuras que dan la vuelta a la cañería resisten mejor las tensiones que las costuras que están a lo largo de la cañería. ¿Sí? Bueno, acá explicamos un poquito el proceso de fabricación, que no es muy importante realmente. A ver, no es importante para el examen final, es genial que ustedes lo sepan. Después teníamos las instalaciones de la cañería. La cañería puede ir expuesta al aire, que se llama, que son estas cañerías que van en los caballetes, que se ven mucho al costado de las rutas. Pueden ir enterradas o, en caso de cruzar un río, pueden ir a través de un puente. ¿Sí? Básicamente estas son las tres configuraciones de instalación que yo coloco en una, digamos, para una cañería. Y según la temperatura de la zona, pueden o no estar revestidas con justamente un revestimiento aislante térmico. Y por lo general también el revestimiento cumple la función de ser anticorrosivo o antioxidante. ¿Sí? A pesar de tener cañerías revestidas, a veces no es, digamos, ¿cómo decirlo? A veces no es suficiente, esa es la palabra.
Entonces, en algunos casos en donde el petróleo suele quedarse estanco en las cañerías, como que se congelara, pierde fluidez. Para evitar esto se las calefacciona a las cañerías. Y existían dos métodos de calefacción. El método de vapoducto, que es este método que lleva vapor de agua en un caño que está al lado de la cañería y me la va calentando. Y el método del traseo eléctrico, que en vez de utilizar un caño, directamente pego unas resistencias eléctricas que se calientan y eso me calienta la cañería. De los dos métodos, ¿cuál es el más viejo? El vapoducto. De los dos métodos, ¿cuál es el mejor? El traseado eléctrico. ¿Sí? El traseado eléctrico siempre es mejor. ¿Por qué? Porque el vapoducto presenta muchos problemas. Recordemos, me oxida mucho la cañería que lleva el vapor. Eso genera que por lo general se rompa la cañería y largue vapor a alta presión a la cañería que lleva petróleo y me la empieza a oxidar y se termina pinchando. ¿Sí? Ese es un problema. Y el segundo, que para mí es el gran problema del vapoducto, es que es un método muy ineficiente. Es un método que pierde mucha temperatura y es un método que al irse enfriando el vapor, porque le va dando calor al petróleo, al irse enfriando se convierte en agua y el agua no transmite igual el calor que el vapor. Entonces es un poco complicada la cosa, un poco complicada. Por eso se terminó sustituyendo por el traseado eléctrico. Ambos sistemas, vapoducto y traseo eléctrico, utilizan un aislamiento térmico para evitar que el calor se salga y se vaya para el aire, digamos, que se quede en la cañería. Y ya por último, dentro de lo que era transporte, habíamos hablado de algunas amenazas, recordemos, que básicamente era todo aquello que me podía dañar la cañería. Y las amenazas más importantes eran la oxidación, realmente. Las cañerías se pintan con pintura antioxidante, pintura epoxi o epóxica. Para evitar que se oxide por dentro se le inyectan químicos y para evitar que se oxide por fuera, recordemos, utilizábamos el método este de la protección catódica o ánodo de sacrificio, como le quieran llamar, que era una jabalina, ¿recuerdan? Que enterrábamos, la conectábamos con un cable conductor a la cañería y eso automáticamente evitaba que se oxidara la cañería, pero se empezaba a oxidar la jabalina que yo introducía en el suelo, que por lo general es zinc, ¿sí? Es de zinc, que es un material que se oxida bastante. Entonces de esta manera protegíamos la cañería. Cada tanto había que ir a cambiar la jabalina. ¿Sí? Bien, y eso sería todo lo referido a transporte. ¿Alguna duda? ¿Algo que quisieran preguntar, aclarar, lo que fuera? De mi parte no, profe, está todo bien. Bien, buenísimo. ¿Los demás? Todo bien, profe, todo bien. Perfecto, perfecto. Bien. Disculpen que estemos yendo tan rápido, pero estos temas, bueno, ya lo hemos visto. Es más que nada para refrescarles un poquito y después, cuando en todo caso quieran repasar para el examen, se ponen a ver estos videos de repaso y dicen, ah, mirá, sí, ah, buenísimo, esto sí me lo acuerdo, esto no me lo acordaba. Más que nada esa es la idea. Así que bien. Arrancamos con la parte de la batería de producción, ¿sí? La batería de producción arrancaba con la teoría esta que yo les había explicado de la emulsión. La emulsión es esta mezcla que se produce entre las fases líquidas que salen del pozo, el petróleo y el agua. Se mezclan, como acá, como en el vasito de agua con el aceite, y después, recordemos, es muy difícil de separar. ¿Por qué? Porque el petróleo trae emulsionantes, que eran estos químicos que permitían, si acá había un videito, ¿recuerdan? Eran estos químicos que me permiten que la emulsión se mantenga unida y no se separe cuando yo la dejo quieta, ¿sí? A ver, se va a separar, pero va a tardar mucho. Y eso es un problema. Yo quiero que tarde lo menos posible. Entonces, ¿cuáles eran los emulsionantes dentro del petróleo? Básicamente los sólidos que vienen con el petróleo y con el agua funcionan como emulsionantes.
Más que nada las partículas de arcillas y arenas, ¿sí?, que salen de la roca. Si bien las sales también podrían llegar a funcionar como emulsionantes, no tanto como los sólidos en suspensión. Los sólidos en suspensión son los que nos joden un poquito la vida a la hora de separar emulsiones. Entonces, habíamos mencionado que para poder desestabilizar una emulsión hay dos maneras. O le quitamos energía o le quitamos emulsionante. O no le quitamos, sino que tratamos de que no surta efecto. Ahí habíamos dicho que si nosotros atacábamos la energía, estamos en un problema porque dejamos de producir, ¿sí? Y yo no quiero dejar de producir. Porque si el sacrificio que tengo que hacer para evitar emulsiones es no producir, al final no tiene sentido. Porque si me dicen, mira, para evitar las emulsiones, no produzcas. Sí, buenísimo, no produzco, pero y entonces no me interesa evitar las emulsiones. Si no produzco, no tengo nada arriba, no tiene sentido. Entonces lo que yo tengo que hacer es atacar al emulsionante. ¿Cómo lo atacábamos? Con estos 4 métodos que veíamos acá. El método químico, que consiste en la inyección de desemulsionantes, son, digamos, funcionan igual, pero en vez de estabilizarme la emulsión, me la rompen, me la desestabilizan. El inconveniente del método químico es que para que el desemulsionante surta efecto, tiene que estar vacía el espacio entre el agua y el aceite. Si el espacio entre el agua y el aceite ya tiene emulsionante, estoy en el horno, el desemulsionante va a llegar, el espacio va a estar ocupado y no va a poder trabajar. Así que recordemos que siempre se inyectan los químicos o en la boca de pozo o bien en los manifold, ¿sí?, para tratar de abaratar costos en el tema del manifold. Lo ideal sería en la boca de pozo. En realidad meter una sonda e inyectarlo cerca de los punzados, pero bueno. El otro método, que es el método clásico, es el gravitacional. Es decir, yo dejo que el fluido en reposo, o sea, quietito, se separe solo. El método gravitacional es muy bueno, muy bueno. Funciona siempre, porque la gravedad no deja de funcionar nunca, así que funciona siempre. ¿Cuál es el gran problema? Lo que les dije hace rato, tarda mucho. Sí, volvemos a lo mismo. Ah, mirá, tengo toda esta producción, ¿cómo hago para separarla? Por el método gravitacional. Bueno, genial. ¿Cuánto tarda? 2 semanas. Y no puedo dejar 2 semanas el petróleo parado ahí que produje en un par de horas. Yo ese petróleo que produje en un par de horas lo tengo que vender ya, porque si no pierdo plata. Entonces el método gravitacional, si bien funciona, es lento. Y después teníamos el método térmico, que consiste en básicamente calentar el fluido. Y al calentar el fluido, lo que hacemos es aumentar la solubilidad del agua, es decir, el agua tiende a disolver sólidos y sales. Entonces el emulsionante desaparece porque se lo guarda el agua es la que se lo queda. ¿Cuál de estos métodos es el mejor? En realidad ninguno, porque todos tienen sus pros y sus contras. Pero en conjunto los tres son buenísimos. El método térmico favorece al desemulsionante y el desemulsionante favorece a su vez el método gravitacional. Entonces, como que los tres se ayudan entre los tres. Y de esa manera se tiene una buena desestabilización o una buena ruptura de emulsiones. Quedaba un último método, que es el eléctrico, que yo les comenté que era un método un poco más complicado, porque lo que hacíamos era utilizar el magnetismo de las moléculas de agua, que básicamente para poder aplicarlo tenía que tener una producción con mucha cantidad de agua, ¿sí? Necesitamos que prácticamente 3/4 de la producción sean agua. Eso quiere decir que más del 75% tiene que ser agua. Y es un método muy caro también. Entonces, cuando el método es caro y además produzco más agua que petróleo, que prácticamente no lo puedo pagar, realmente no conviene mucho, pero es el mejor método de todos. Este sí es el mejor. Pero bueno, tiene la desventaja que necesita agua, mucha agua. Bien, después hablamos un poquito de la función de la batería. La batería tiene 2 funciones, no se las olviden, por favor. La primera función de la batería, y la principal diría, es la de realizar la separación de las fases. Es decir, agua por un lado
petróleo por otro y gas por otro. Pero la batería también cumple una segunda función que es secundaria, pero tiene cierta importancia, y es la del control de la producción. En la batería hay una zona, que es esta, que le estoy marcando con la manito, ¿sí? A ver, espera un minuto. Es esta que está acá. Esa zona que les estoy marcando es la zona de control, ahí donde realizo el control diario de la producción. Por lo tanto, la batería también cumple la función de controlar la producción, ¿sí? Bien. Después entramos en separadores. El separador es el corazón de la batería realmente. Es el encargado de realizar la separación, o al menos la primaria. El separador es un recipiente presurizado, recordemos esto, que genera una separación o la primera separación de fluidos mediante el método gravitacional. Simple, ya está. Es un recipiente que funciona con alta presión porque viene con la presión de producción de los fluidos, que genera una separación de fases solamente por el método de gravedad. Es decir, la gravedad es la que funciona allí. Hay otros métodos en el medio, como el método de adsorción, que no lo vamos a... O sea, yo se los he mencionado, nunca con ese nombre, pero se los he mencionado. Pero no vamos a entrar en detalle. Acá el método que surte efecto es la gravedad. La gravedad es el método importante, el que tiene relevancia realmente. Es decir, en función de las densidades, separa los fluidos. Teníamos separadores bifásicos y trifásicos. La diferencia entre el bifásico y el trifásico es que el primero, es decir, el bifásico, solo separa dos fases, gas y líquidos, mientras que el trifásico separa las tres, gas, petróleo y agua. Esto quiere decir que los separadores bifásicos y trifásicos por dentro funcionan distinto. No, funcionan igual. Es decir, el separador bifásico, si yo lo mirara por dentro, tendría gas, en el medio petróleo y abajo agua. Pero como este separador bifásico tiene dos salidas de fluido, por una sale el gas y por la otra salen los líquidos. Por más que adentro estén separados, yo los tengo que sacar juntos. Así que por eso se le llama bifásico, porque en realidad, si bien puede separar las tres fases, yo las retiro en dos fases nada más. Gas por un lado y, digamos, petróleo y agua juntos por el otro. Que estaban separados dentro, pero los volví a juntar cuando los saqué. ¿Cómo me doy cuenta si tengo un separador bifásico y un trifásico? Le miro a las salidas. Si tiene dos salidas, es bifásico. Si tiene tres salidas, es trifásico. Simple. Sí, no sea problema. El tema del no sea problema es por un compañero que escribió en el chat que se tenía que ir. Sí, vaya tranquilo. Creo que ya se fue igual, pero disculpe que no lo leí hace ratito. Vayan tranquilo que no hay problema, después de la clase por YouTube. Bien. Entonces, dentro de los separadores bifásicos y trifásicos tenemos también tres modelos que básicamente se diferencian uno del otro por la forma que tiene. Tenemos los horizontales, que son estos modelos, digamos, que son horizontales. Los verticales, que son verticales, y los esféricos, que son esféricos. O sea, no tienen el nombre en función de la forma que tienen. El horizontal era el que mejor separaba fluidos, ¿sí? Es el que mejor funciona. Pero el vertical funciona muy bien cuando tengo muchos sólidos, porque los sólidos terminan cayendo abajo y no me afecta significativamente la operación del separador. Y los esféricos son para cuando tengo mucha presencia de gas, porque los pozos con mucha presencia de gas suelen tener mucha presión, y yo puedo controlar o puedo manejar mucho mejor la presión en un recipiente esférico que en un recipiente cilíndrico, ¿sí? Bien, y después habíamos hablado de las secciones principales de un separador. Realmente esto no recuerdo que esté en el examen, pero le vamos a dar una miradita por encima. La sección de separación primaria, que es donde ingresa el fluido. En estos puntos, recordemos, teníamos una serie de placas o planchas que se llaman deflectores, que cumplen la función de reducirle la velocidad del fluido cuando ingresa.
Y no solo eso, sino que al reducir la velocidad permite liberar parte del gas, ¿sí? Los líquidos caen hacia abajo y el gas sube hacia la parte superior de lo que sería el separador. Después en la sección de separación secundaria, en la zona del gas, que se llama zona de la niebla, en realidad, se genera justamente esta niebla, que es gas con pequeñas partículas de líquido. Yo estas gotas de líquido no quiero que estén ahí, quiero que estén abajo, con el líquido. Entonces le puedo colocar unos baffles, que eran como como un colador, digamos, como pequeños tamices, que dejan pasar el gas, pero el líquido lo retienen, y cuando el líquido alcanza un tamaño considerable, cae como gotas a la parte del líquido. Y la zona de acumulación de líquido, que también forma parte de la zona de separación secundaria, digamos, tiene algunos problemitas. Por lo general, cuando cae el líquido genera olas. Entonces, para evitar los oleajes se pueden colocar unos rompeolas. Cuando el fluido es muy viscoso, suele generar espuma, así que se pueden colocar unos rompeespuma, es decir, la espuma se genera porque trata de liberarse el gas y no puede, entonces se genera la espuma. Y después tenemos los vórtices, que es muy común cuando yo abro o creo una salida de fluido, es muy común que se generen vórtices por efecto propio de la rotación de la Tierra, eso ya se los comenté. Entonces, para evitarlo, coloco estas placas o planchas, o como le quieran llamar, rompevórtices. Son pequeñas mallas, en realidad metálicas, que evitan la formación de los vórtices. Y después teníamos en la zona de extracción de la niebla básicamente el mismo problema. A ver, si bien no se generan vórtices, sí puedo llegar a perder mucho líquido por la salida de gas si es que no hago que todas las gotas de líquido caigan. Entonces se suele colocar un extractor. ¿Sí? Un pequeño extractor que también tiene una serie de rejillas para que el líquido choque contra las rejillas, de cierta manera caiga y eso evite que salga gas que salga líquido por la salida de gas. Tanto tener líquido por la salida de gas como tener gas por la salida de líquido es no inaceptable, pero es un indicio de que está andando mal el separador. ¿Puede haber gas en la salida de líquido y puede haber líquido en la salida de gas? Sí, pero siempre valores aceptables. Hay una serie de valores aceptables, una serie de porcentajes, que si yo excedo esos porcentajes, o si el separador excede esos porcentajes, está trabajando mal. Si yo en la salida de líquido tengo 50% de gas, no, está andando mal eso, no me está separando nada, está saliendo mitad líquido, mitad gas, ¿se entiende? Tiene que salir como mínimo un 98-99% de líquido, y bueno, ese 1% de gas es aceptable, no hay problema. Pero un 1%, no un 50% de gas, ¿se entiende? Y en el caso de la salida de gas, lo mismo. Sistemas de control y de seguridad. Todos los separadores, ya sean separadores bifásicos o trifásicos, esféricos, horizontales o verticales, tienen sistemas de control y sistemas de seguridad. Los sistemas de control lo que van a hacer es permitir que vaya saliendo tanto el líquido como, las distintas fases en realidad, que vayan saliendo las distintas fases para que el separador no quede lleno, digamos, y que siempre trabaje con la misma cantidad de líquido, la misma cantidad de gas, y se va retirando líquido y se va retirando gas constantemente. Estos sistemas de control, para poder liberar líquido, se utiliza un sistema de flotantes, es decir, se controla el nivel, sistema de flotantes, o flotadores, como le quieran llamar. Y para el sistema de control de lo que es el gas, se utiliza, digamos, un medidor de presión, y se opera en función de... ¿Cómo es? En función de la presión, ¿sí? Se va saliendo gas en función de qué presión va almacenando el dispositivo. Como la presión es complicada, vamos a decirle, la presión es media jodida. Media jodida cuando se exceden ciertos valores de presión, el separador puede sufrir, digamos, algunos desperfectos o algunas rupturas bastante graves, porque la presión, como digo, es peligrosa. Entonces, los sistemas de seguridad están abocados a la presión, ¿sí? Si el control de presión no funciona, hay dos sistemas de seguridad que evitan que el separador se rompa o que le pase algo.
El primero, la famosa válvula de alivio de presión, que funciona como la válvula de las ollas a presión, sí, es igual. Y luego el disco de seguridad, que este ya no es una válvula, sino que es un elemento que alcanzada cierta presión, ese elemento se rompe y deja que el gas se libere para que no acumule presión. El disco de seguridad, si yo quisiera volver a ocupar el separador, tengo que ir y cambiar el disco. Se reemplaza el disco roto, se pone un disco nuevo y listo. ¿Sí? Amenaza de los separadores, esto lo vimos bien en detalle, pero no es muy importante. Y ya entramos en la parte de tanques. Preguntas, antes de que sigamos. ¿Alguna duda? ¿Algo que quisieran consultarme? ¿Cómo vienen? ¿Venimos bien? Todo bien, profe. Bien, bien. Bien. Ahí, todo bien. Bien, seguimos entonces. Ahí seguimos. Disculpen, ahí seguimos, nada más que estoy respondiendo algunas cosas de algunos grupos del instituto. Bien, entonces después entramos en la parte de los tanques, ¿sí? Los tanques, que en batería hay bastantes tanques, fíjense, ahí en el dibujito se pueden apreciar algunos, ¿sí? Algunos bastantes en realidad. Tanques de control, de almacenaje, el Free Water Knockout, que es este, o tanque cortador. ¿Cuál es la función de los tanques? Todos los tanques tienen una función primaria que es almacenar cosas, ¿sí? Por lo general fluidos, obviamente. Y la función secundaria de los tanques depende básicamente del uso que yo le vaya a dar al tanque. Si el tanque va a ser un tanque cortador, además de almacenar fluido, también puede, o también en realidad no puede, sino que lo hace, también deshidrata el petróleo, es decir, le saca el agua. Si el tanque va a ser un tanque lavador, además de almacenar fluido, también permite desalar el petróleo, es decir, sacarle las sales. Y si es un tanque de control, además de almacenar fluido, permite controlar la producción, ¿sí? Si bien el tanque en sí no controla la producción, pero me permite sacar varias muestras de distintos lugares y demás, ¿sí? Recordemos, teníamos tanques de techo fijo y tanques de techo flotante, básicamente, esa era la principal diferencia. Los tanques de techo fijo son estos tanques que justamente el techo está fijo, no se mueve. Pero ¿cuál es el problema? Que si yo tengo producción hasta este punto en el tanque, ¿sí? No sé si se alcanza a ver en amarillo, pero bueno, hasta este punto en el tanque, todo lo que tengo por encima es espacio vacío. Y el espacio vacío me permite liberar gas. ¿Yo quiero liberar gas? No quiero liberar gas. Porque si libero gas, estoy perdiendo en realidad petróleo que se ha convertido en gas, que no es lo que yo no quiero gas. Si bien, a ver, si hay gas, sí, lo ocupo, pero yo no quiero que mi petróleo se convierta en gas porque vale menos. Así que los tanques de techo flotante solucionan este problema porque es un techo que va pegado al ras o al nivel de fluido. Si le ingresa fluido, el techo sube junto con el nivel de fluido. Y de esa manera no deja espacios vacíos para que se libere gas. Muy simple. Bien. Dentro de los tanques de techo fijo y de techo flotante tenemos 5 aperturas que son importantes. La boca de limpieza para obviamente ingresar y limpiar el tanque. La válvula de alivio de presión, para lo mismo que en el separador, para aliviar presiones en caso de excesiva presión de gas. La red contra incendios, que es el lugar por donde va a inyectarse el agua con la que genera la espuma. Y después 2 bocas, que son la boca de muestreo y la boca de medición. Por la boca de muestreo, que es la boca más grande,
se sacan las muestras de petróleo y se toma la temperatura con el termómetro. Y por la boca de medición, que es un poquito más chica, se realiza la medición de nivel, ¿sí? Para poder determinar el volumen de petróleo. Bien, y por último, que esto sí ya es importante, el tanque cortador. ¿Sí? El tanque cortador es el tanque de batería que, o sea, por último digo de esta unidad. ¿Sí? No hemos terminado todavía. El tanque cortador es el tanque que justamente me produce la deshidratación del fluido, es decir, me produce la eliminación de agua. Captura el agua. ¿Cómo captura el agua? Por gravedad. ¿Sí? Hace que el agua se separe por gravedad. Nada más. ¿Sí? Sí, es verdad que necesitamos, recordemos esto, necesitamos que el tanque cortador tenga siempre 2/3 de petróleo y 1/3 de agua para que la separación sea correcta, para que el petróleo sea capturado por la otra masa de petróleo, pero bueno, en definitiva es gravedad, ¿sí? ¿Cuál es la gran particularidad del tanque cortador? El fuster. Cuando yo tengo un fuster, que es un separador a presión atmosférica, en altura, tengo un tanque cortador. Si el tanque no tiene un fuster, entonces no es un cortador, ¿sí? El cortador siempre tiene un fuster, que como dije es un separador a presión atmosférica. ¿Por qué? Porque los tanques no trabajan a alta presión, solo algunos, pero los cortadores no. Son tanques diseñados para trabajar a presión atmosférica. Entonces, mientras, digamos, si yo le meto fluido con alta presión, en primer lugar va a entrar a una velocidad asquerosamente grande. Eso va a hacer que se me agite el fluido y se va a mezclar otra vez. Problema, ¿sí? Emulsiones de nuevo. Y lo peor de todo es que el tanque se puede romper, porque no trabaja a esas presiones. Cuando siente, digamos, fuerzas o presiones que no puede soportar, obviamente el tanque se va a empezar a romper. Bien, y por último el sistema de purga, que es el lugar por donde yo saco el agua y que me va a permitir controlar siempre el nivel de agua, para que de esa manera haya 1/3 de agua y 2/3 de petróleo. Bien, y después, bueno, la red contra incendio, la protección de los muros, esto que habíamos hablado, ¿sí? Todas las partes ambientales. ¿Alguna duda hasta acá? Esperen, voy a seguir para comentarles acá un poquitito las cosas. El tanque lavador es el tanque que pertenece a planta de tratamiento de crudo. Por favor, no se los confundan. El tanque cortador es el de batería, el lavador es el de planta de tratamiento de crudo. ¿Por qué se llama tanque lavador? Porque literalmente se lava al petróleo para sacarle las sales con agua dulce. ¿Cómo me doy cuenta que un tanque es lavador? Porque tiene doble entrada. Por una entrada va, que acá yo me olvidé de ponerla, como siempre, pero tiene una doble entrada. En una entrada, ¿sí? Por ejemplo acá, va a entrar el agua dulce y por la otra entrada va a entrar el petróleo que viene desde la batería, que es un petróleo con baja cantidad de agua, 4 o 5% de agua, el resto es todo petróleo, pero trae muchas sales. Entonces yo lo meto acá y lo lavo con agua dulce. Esta agua dulce puede ser fría, puede ser caliente, ¿sí? Mientras más caliente mejor porque va a quedarse con más sales, así que eso es buenísimo. Y en la salida se tiene también el sistema de purga para controlar el nivel, que tiene que ser el mismo que el cortador. 1/3 de agua, 2/3 de petróleo. Genial. Entonces, ¿cómo diferencio a simple vista un tanque lavador de un tanque cortador? El cortador tiene fuster, mientras que el lavador tiene doble entrada, ¿sí? Obviamente que el cortador no tiene doble entrada y el lavador no tiene fuster, o sea, uno tiene un fuster, el otro tiene una doble entrada y listo. ¿Cómo hago para saber si tengo separadores bifásicos o trifásicos en un yacimiento? Simple. Puedo ir al separador y mirar cuántas salidas tiene, o puedo buscar el fuster. Si hay un fuster en el campo, es porque hay tanque cortador. Y si hay tanque cortador, es porque mi separador es bifásico. Si yo tuviese un separador trifásico,
¿sí? Separador trifásico. No necesito un cortador, porque el mismo separador ya me separa el agua del petróleo, así que no lo necesito. Bien, bien, volvemos acá. La función de la planta de tratamiento de crudo entonces es, en primer lugar, la de separarme las sales, desalarme al petróleo, y en segundo lugar, dejarlo en condiciones listas como para la venta. Estas condiciones de las que nosotros hablamos siempre, 1% de agua y 100 gramos por centímetro cúbico en forma de cloruro de sodio, son condiciones impuestas por refinería o por la gente que va a comprar esto, ¿sí? Y en definitiva, yo las tengo que cumplir porque si no las cumplo le ponen una multa a la empresa, digamos. Así que sí o sí hay que cumplirlas a pesar de que nos guste o no nos guste. Esto no depende de nosotros. Bien, en esto no había mucho, sí, es lo que ya comentamos. Y pasamos a la entrega de crudo. En la entrega de crudo, nosotros lo que hacemos es básicamente vender el petróleo, ¿sí? Y dentro de la entrega hay básicamente dos métodos para poder determinar cuánto petróleo vendemos, cuántos porcentajes de agua hay, etcétera, etcétera. Y es lo que se conoce como entrega por tanques, que yo le llamo, es como una entrega manual, digamos, y la entrega por unidades automáticas LACT. Ese es el nombre que reciben, las LACT. Lease Automatic Custody Transfer, creo que es, en inglés. Es una cosa muy extraña, pero... La entrega por tanques, como dije, consiste en realizar mediciones manuales para poder determinar cuánto petróleo hay realmente en el tanque que yo estoy vendiendo, ¿sí? Es decir, tengo que sacar muestras, tengo que hacer mediciones de nivel, de temperatura, de densidad del petróleo, de un montón de cosas, para poder determinar el volumen real de petróleo que hay, y ese es el volumen que a mí me van a pagar. ¿Bien? El excedente de agua, la cantidad de sales y sólidos, no me los pagan. Y aún así, a pesar de que no me los pagan, me obligan que estén por debajo del 1% en el caso del agua y de 100 gramos en el caso de las sales, ¿sí? Y en el caso de los sólidos creo que es 0,4%, por debajo de ese valor, ¿sí? Entonces, si bien uno diría, bueno, pero ¿para qué me obligan a sacarlo si no me lo van a pagar igual? No importa, hay que sacarlo igual porque si no los equipos de refinería se rompen cuando aceptan fluidos con otras especificaciones. Para poder medir el nivel teníamos la cinta y el pilón, ¿sí? La cinta y el pilón se meten por la boca de medición. El termómetro que mide la temperatura se mete por la boca de muestreo y el sacamuestras también, ¿sí? Esto no vamos a entrar mucho en detalles porque realmente de entrega no hay muchas preguntas en el examen final, pero bueno, aún así se los comento. Y por último, las unidades automáticas o la entrega por unidades automáticas, que en este caso las personas no tienen que medir nada porque es una máquina automática que va midiendo a medida que va bombeando petróleo para la venta, y si el petróleo está en malas especificaciones lo devuelve hacia la zona de planta de tratamiento de crudo para volver a tratarlo, ¿sí? Para volver a meterlo con agua dulce para sacarle sales y demás, ¿sí? Así que como que es un sistema muy bueno, se está ocupando mucho, pero es un sistema costoso, fíjense, son estas instalaciones que ven acá. Es un sistema bastante costoso y que bueno, que solamente se utilizan los yacimientos que son relativamente grandes y que tienen de cierta manera, digamos, no sé, de cierta manera un buen capital para poder invertir, si no, realmente no pueden. Bien, eso sería la parte de tratamiento de crudo. Perdón. ¿Alguna duda, algo que quisieran consultar o algo por el estilo? Lo cerré. Pero perdón, ¿algo que quisieran consultar? O seguimos con esto que lo vimos la semana pasada, así que va a ser rápido también. Todo bien, profe.
Si Genial. quieres, Bien, seguimos entonces. Seguimos. Esto ya sería lo último para ver. La clase de hoy día es cortita, es un repaso más bien general. Y bueno, ya les voy a subir el formulario para que se puedan inscribir al examen final aquellos que van a rendir. Recuerden que si no han pagado las cuotas y si no las pueden pagar, o bien si ustedes dicen, che, yo no estoy listo para rendir, yo quiero un tiempito más, bueno, no hay problema, hay más exámenes para adelante, así que no se hagan problema por eso. ¿Sí? Yo voy a estar disponible por WhatsApp, cualquier duda que tengan y demás, me consultan. Entonces, repasando ya el último tema que vimos la semana pasada, justamente, planta de tratamiento de efluentes. Esta planta es la que se encarga de tratar el agua para poder, digamos, desecharla de alguna manera. ¿Bien? El agua que viene con la producción, si bien no sirve para nada, y yo la tengo que tirar, porque no la puedo almacenar de manera indefinida en la superficie, la tengo que tirar, porque si no voy a seguir sacando agua y la voy a seguir metiendo en tachos, entonces no me sirve. Al eliminarla yo podría decir, bueno, la tiro en cualquier lado, pero no. Lamentablemente es un agua que viene con muchos contaminantes, con muchas bacterias, con metales pesados en algunos casos, sólidos en suspensión, pedazos de petróleo, ¿sí? Trazas de petróleo que se llama. Entonces esto contamina muchísimo. Por lo tanto, sí o sí la tengo que tratar antes de tirarla. E inclusive cuando la quiero tirar al agua, cuando la quiero dar su disposición final, cuando me quiero deshacer del agua, no lo puedo hacer con ninguno de los métodos superficiales que hayamos visto, porque ya se ha demostrado que a pesar de tratar el agua, estos métodos siguen siendo contaminantes. Así que lo único que me queda es meterla a una roca en el interior de un pozo. Si yo la meto por un pozo, hace una roca. Si la roca es una roca cualquiera, es un pozo sumidero. Si la roca es la roca de la cual provino el agua, ¿sí? Y de la cual yo sigo produciendo en otros pozos cercanos a ese, es lo que se conoce como pozo de inyección, y es donde comienza la etapa de recuperación secundaria, que se llama, que es el agua, no solo me ayuda a deshacerme del agua este pozo, sino que también el agua me ayuda a producir. Entonces, es como un golazo, sirve para matar dos pájaros un tiro, como quien diría, ¿sí? Bien. Básicamente en la planta de tratamiento de agua tenemos un centro de recolección, perdón, la red de captación, que son unas cañerías, y un centro de recolección, que son las piletas API, recordemos, piletas muy muy grandes, con fabricadas de cemento, que básicamente lo que hacen es a cielo abierto, es decir, no tienen techo, las piletas API, por lo general, a cielo abierto nos permiten separar petróleo del agua, ¿sí? Para de esta manera poder el petróleo devolverlo hacia la zona de tratamiento, en vez de devolverlo hacia la planta de tratamiento de crudo, lo devuelvo hacia la batería. ¿Por qué digo esto? Miren, fíjense que hace rato dije, cuando las unidades automáticas venden petróleo y está en mala especificación, lo devuelven hacia el tanque lavador. ¿Bien? ¿Por qué al tanque lavador de la planta de tratamiento de crudo? Porque ese petróleo, si bien no está en especificaciones, sigue teniendo una calidad más o menos aceptable. Pero, el petróleo que yo saco de acá, del agua, con las piletas API, es un petróleo que tiene muchísima cantidad de agua, ¿sí? Y todavía trae sales y demás, entonces no lo puedo mandar al lavador, porque es un petróleo de mala calidad, lo tengo que meter al cortador, es decir, lo tengo que mandar antes, una etapa antes, para que de esa manera pueda, digamos, separarse bien. Bien, el agua que se separa de la pileta API pasa hacia la planta de tratamiento de agua abierta, ¿sí? Un sistema abierto. Que era este, recordemos, teníamos piletas coalescedoras o coalescentes, o decantadoras, como le quieran llamar, que tenían estas placas de hormigón
para que el camino fuera lo más intrincado posible y que de esta manera, digamos, el como es el agua, digamos, tardara bastante tiempo, ¿sí? Hasta llegar a la salida, que permitía que se separara aún más petróleo. Y la función de la pileta coalescente eran dos. En primer lugar, separarme el resto del petróleo que me queda. Y en segundo lugar, succionar o estar en contacto con la atmósfera para absorber oxígeno y que ese oxígeno mate las bacterias, ¿sí? Por lo tanto, el sistema abierto era un sistema que se utilizaba exclusivamente cuando yo tengo mucho contenido de bacterias en el agua. Estas bacterias, recordemos, son bacterias anaeróbicas, es decir, bacterias que se mueren cuando entran en contacto con el oxígeno. Así que qué mejor que exponerlo a la atmósfera, que es el lugar donde más oxígeno hay. Entonces las bacterias se mueren rápido, ¿sí? Bien. Luego teníamos la zona de los filtros, ¿sí? La zona de los filtros era el lugar en donde yo podía llegar a filtrar toda esta suciedad, es decir, el poco petróleo que queda, todos los sólidos, sales, me ayuda a filtrar los cadáveres de las bacterias, ayuda a filtrar un montón de cosas, ¿sí? El filtro viene de dos tipos, es decir, la parte interna se puede cambiar. Viene un lecho de cáscara de nuez y un lecho granulado. El lecho de cáscara de nuez era el mejor, en primer lugar porque la nuez retiene mejor la suciedad y en segundo lugar porque la nuez puede limpiarse mucho más fácil que el lecho granulado. Recordemos que el lecho granulado es como arena de distintos tamaños, pero que siempre van en el mismo orden. Los más gruesos abajo, en el medio los intermedios y los más finitos arriba. Si yo le cambio el orden o si lo agito cuando limpio el lecho, estoy en el horno porque no funciona igual, funciona mal, ¿sí? Muy mal. Y una vez que se procedía a los filtros, ya se mandaba el fluido para almacenar e inyectarlo, digamos, en los distintos pozos a los cuales yo vaya a inyectar el agua. Antes de los filtros, por lo general se inyectan productos químicos para poder, como les dije, esto me absorbe oxígeno, pero yo el oxígeno después lo tengo que tratar de capturar de nuevo porque si no me oxida todas las cañerías. Entonces se le inyectan capturadores o secuestradores de oxígeno y algunos elementos adicionales como no me acuerdo el nombre ahora, espera un minuto, como una especie de decantadores o coalescentes que también ayudan a que coalescan, a que se unan los sólidos y caigan. ¿Sí? Hay muchos químicos. Y después el sistema cerrado, que básicamente era lo mismo que el sistema abierto, o sea, cumple la misma función, pero en cuanto a la separación del petróleo, más que nada. ¿Por qué? Porque como un sistema cerrado y no está expuesto a la atmósfera, tiene un skimmer que por lo general reemplaza a la pileta API y tiene una unidad de placas, bien, placas coalescentes se llaman, unidades de placas coalescentes. Estas unidades de placas que reemplazarían a las piletas coalescentes, pero no están en contacto con la atmósfera, entonces no permiten el ingreso de oxígeno. Así que estos sistemas cerrados se utilizan solamente cuando tengo poca cantidad de bacterias. Bien, aún así las bacterias las tengo y por eso más adelante puedo inyectar un bactericida, ¿sí? O puedo inyectar pequeñas cantidades de oxígeno para que se mueran las bacterias, ¿sí? Pero este sistema está cerrado a la atmósfera, no tiene emanación de gases, ¿sí? Que el anterior sí los tenía. El skimmer y la unidad de placa funcionan como separadores. Punto final, ya está, con eso es suficiente. Funcionan como un separador trifásico. Bien. Después pasamos a la zona de los filtros y después al almacenaje para la inyección. Y bueno, gente, eso sería todo básicamente lo que hemos visto en estas últimas 6-7 clases ya, más o menos. No sé si tienen alguna duda, algo que quisieran preguntarme, algo que quisieran aclarar respecto de lo que vimos ahora, del examen final, de como quieran.
Quisiera consultar sobre el examen final el Sí, día 20. En la administración me dijeron que lo tenía que preguntarle a usted porque el link me lo pasaba a usted, lo hacía algo así, me bien, dijo. bien. Les comento cómo es el tema de... Lo repito, o sea, esto lo explicamos en el inicio de la clase, pero creo que usted ingresó hace ratito, así que se los comento. El examen final se rinde por la plataforma, como han rendido las autoevaluaciones, ¿sí? Yo los tengo que cargar al examen final, pero no los voy a cargar ahora. ¿Por qué? Porque tienen que inscribirse. Entonces les voy a mandar un formulario por el WhatsApp web, digamos. O sea, por WhatsApp, perdón. Formulario de Google. Y, y ustedes se tienen que inscribir sí o sí. Es obligatorio para aquella persona que quiere rendir inscribirse. Si no quieren rendir, no se inscriben. No hay problema. Pero tienen que inscribirse. ¿Por qué? Porque administración después revisa la lista de inscriptos y, digamos, examina el historial de cuotas, digamos, para poder rendir. Administración obliga, digamos, los obliga a tener las cuotas al día. Si ustedes deben algo, no pueden rendir hasta que no cancelen las cuotas que deben, ¿sí? Una vez que administración a mí me pasa la lista final de los que puedo cargar y los que no, los voy a cargar en el examen y les voy a explicar cómo meterse, no se hagan problema. El día del examen les explico cómo meterse, pero es por la plataforma como las autoevaluaciones, es igual. Alrededor de 40 o 50 preguntas que van a tener que responder en 1 hora y media, ¿sí? El día viernes. Posiblemente se los deje todo el fin de semana, o sea que lo pueden hacer bien, el sábado, inclusive el domingo, no hay problema con eso. Pero, ¿por qué el día viernes es el único día que pueden rendir, supuestamente? Porque es el día que trabaja administración. Si ustedes el día sábado tienen algún problema para ingresar al examen y no se fijaron antes, no les pueden escribir a administración. O sea, antes lo dejábamos abierto como 2 o 3 días y les pasaba eso. A administración le llegaban mensajes un día domingo de que no se podían meter. Y bueno, el día domingo no trabajan. Y el sábado en la tarde tampoco, por ejemplo. Entonces, es complicado. Si ustedes no pueden ingresar el día viernes, yo les recomiendo que el día viernes se fijen si pueden ingresar al examen o no. Así solucionamos los problemas. Porque después el día sábado y el día domingo no les van a dar bolilla. Entonces, por eso es el día viernes nomás, pero yo a veces les hago un poquito la gamba y se los dejo un día más, no hay problema. Bueno, y más o menos eso sería todo el procedimiento, pero yo cuando les envíe el Ok, cuestionario, no, de nada. Cuando les envíe el cuestionario les voy a pedir que lo llenen, por favor. Se los voy a mandar seguro hoy a eso de las 9, ¿sí? ok, nos vemos, profe, gracias. Nos vemos, nos vemos. Ah, ¿qué pasa si desaprueban? Nada. Pueden volver a rendir cuando se les habilite un recuperatorio, que no sé cuándo será, pero pueden volver a rendir, no hay problema. Yo les recomiendo que se pongan a estudiar, si bien es poquito tiempo, lamentablemente. Yo les pedí que dieran una semana nada más, pero no. Pero bueno, no quisieron. Em, em, Una consulta más, profe. En sí, el caso de aprobar, ¿las pasantías las avisan también por administración? ¿Avisa usted o qué, cómo se...? bien, ahí le comento lo de las pasantías. Como les decía, yo les recomiendo que estudien bien y que aprueben a la primera, porque si no después lo empiezan a arrastrar y arrastrar y arrastrar y he tenido personas que han desaprobado 4 o 5 veces ya. Es medio complicado. Así que por favor pónganse a estudiar, si tienen dudas me consultan, yo estoy disponible, no hay problema. Con el tema de las pasantías yo sinceramente no tengo ni idea. ¿Qué quiere que le diga? Sé que recién ustedes pueden hacer las pasantías una vez que aprueban, pero de ahí en adelante no sé cómo funciona el sistema. Yo les recomiendo que el día que usted rinda y apruebe el examen, se comunique con la administración, siempre y cuando no sean las 9 de la noche, por favor, repito eso. O a los días de que, supongamos el lunes, ya se puede comunicar con la administración y decir, mira, yo aprobé, quisiera saber cómo puedo hacer con el tema de las pasantías. Porque yo no tengo idea, realmente no tengo ni idea.
Pero, profe, yo creo que cuando aprobemos, directamente debemos pedir el certificado, ¿no es cierto? Que Sí, aprobamos. sí, 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 O tal cual, sea, tal cual. Cuando ustedes, eso tal cual, cuando ustedes aprueban, ahí nomás pidan el certificado. Y de paso pregunten por las pasantías. Yo ¿por qué les digo esto? Porque miren, gracias, profe. funciona así. Ustedes rinden el día viernes y yo el día lunes le paso todas las notas a administración para que ellos tengan un registro de quién rindió y cómo rindió. ¿Sí? Si ustedes le dicen el viernes, che, mirá, yo aprobé, a ver, sí, posiblemente le respondan, pero posiblemente esperen hasta el lunes a que yo le mande las notas para ver cómo les fue realmente. Pero, pero bueno, si ustedes se quieren contactar apenas rinden, no hay problema. ¿Sí? Le mandan una captura de pantalla de la nota final y listo. Que en realidad esa no es la nota final, porque yo tengo que hacer un promedio de los prácticos y del examen final. Así que les pido que por favor hagan todos los prácticos si no los han hecho. A eso suma, profe, todas las notas del cursado de estos meses y con la nota del último examen, Eh, suma todos juntos, digamos. sí, exactamente, sí, sí. Antes no sumaba, pero eso nos traía un problema y es que nadie hacía los prácticos. Y después todos desaprobaban el examen final. Y sí, ¿cómo no van a desaprobar el examen final si no han hecho ni un práctico? Entonces, en cuestión Igual de que, eso, la nota final de su curso es 60% está representada por el examen final y el 40% restante está representada por todos los cuestionarios y autoevaluaciones. ¿Bien? gracias, Así profe, que, no, porque yo estaba viendo las notas que tengo, porque yo terminé todos los sí, cuestionarios, todo. Y esa nota llega hasta los 220 o 210 sí, puntos. exactamente, exactamente. ¿Por qué? Porque hay 226 preguntas en total. Entonces, le va sumando puntos en función de las preguntas que ha respondido bien. Pero no hay problema, eso yo después lo promedio y me fijo qué porcentaje de nota es, no será un problema, yo calculo todo. Es más, le voy a pasar las notas Ah, finales y le voy a pasar cuánto sacaron en todos los prácticos, cuánto sacaron en todo, no será un problema, eso lo calculo yo y después se los paso. gracias, profe. No, de nada. Gracias. Igual tener 210 es genial, porque creo que en total son 220 y algo preguntas. Eso quiere decir que si ha respondido bien 210, le dio recontra bien. Está casi cerca del Sí, 100%. profe, Sí, perfecto, perfecto. yo tengo el porcentaje ese. Sí, sí, está bien, está bien. Así que, bueno, gente, si no hay más dudas, ya no nos veremos más. Profe, Sí, diga, le diga. hago una consulta. En cuanto al tema del examen, porque, Sí, a ver, la teoría, si bien es bastante, sí, pero por ahí hay cosas, como usted por ahí decía, no, que son medias relevantes, o sea, no son específicas a lo que quiere sí. llegar el tema del cursado. No sé si le damos importancia puntualmente, o sea, en mayor medida a lo que usted ha hecho más hincapié. Y sí, sería lo ideal, sería lo ideal. Si bien yo trato de explicarles todo, pero siempre hago hincapié en los temas que más se preguntan o el tema que realmente es más relevante. Así que sí, sí, si usted quisiera repasar los apuntes de clase o algo así, o todos los videos, ¿por qué no? Le va a servir un montón, ¿sí? Aún así, como siempre, yo les recomiendo lean la teoría, porque en la teoría aparecen cosas que yo tal vez a veces me olvido de explicar. Que probablemente no estén en el examen final, pero está bueno que lo sepan. Aún así, sí, el examen final, como le digo, tiene 50 preguntas como mucho. Así que no entra todo lo que hemos visto. Hay algunas cosas más importantes que sí. ¿Bien? Hay muchas preguntas, sí, por lo general se comentan en clase. Por ejemplo, esto, no sé si se acuerdan cuando vimos el tema del Martin Decker. ¿Qué pasaba si en el Martin Decker marcaba más peso que realmente lo que tenía colgado? Bueno, esas preguntas se hacen en el examen final. Pues son preguntas de razonamiento, que también van. Entonces, con las clases ustedes estarían re bien. Sí. Gracias, profe. No, no hay de qué. Bueno, gente, como les estaba diciendo, entonces
les iba a decir, nos estaremos viendo la semana que viene, pero no nos vamos a estar viendo la semana que viene, ya está. Así que bueno, esta sería la última clase del cursado, ya. Espero que les vaya muy bien, que les vaya muy bien el examen, que consigan trabajo pronto, sería lo ideal. Y bueno, cualquier duda que tengan, por favor me preguntan entre la semana, cuando quieran, ¿sí? Así que no, voy a tratar de responderlo lo antes que pueda. Así que bueno, nos estaremos encontrando, gente, que anden bien. Un placer. Chao, chao. Profe, Sí, chao, profe, chao, buen chao. fin de Nos y vemos. un gusto. Gracias, igualmente. Que anden bien.